Presidente, podemos comenzar la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. La comisión ha recibido una solicitud de la señora Giovanna Cosio, ciudadana de la región de Arica y Parinacota, quien solicita que se pueda agilizar el análisis del proyecto de ley que dispone la suspensión por el periodo que indica de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento en razón de la emergencia sanitaria que vive el país. Ese es el boletín 13.408-07. Al mismo tiempo adjunta carta de diferentes gremios y personas cesantes que están en su misma situación. Se toma conocimiento. Eso es todo, presidente. Perfecto. Entonces, reiniciemos el trámite del proyecto de ley. Perfecto. Vamos a proyectar en la pantalla el comparado con el cual estamos trabajando. En este comparado se han incorporado las indicaciones nuevas presentadas al 2 de julio de este año. En su gran mayoría son indicaciones de Su Excelencia el Presidente de la República. Para facilitar el estudio de estas indicaciones, como Secretaría incluimos en el comparado estas nuevas indicaciones, pero también señalamos aquellas indicaciones que ya fueron vistas por la Comisión y, bueno, de la forma en que fueron aprobadas, ya sea pura y simple o con modificaciones, o en algunos casos hay algunas indicaciones que fueron declaradas inadmisibles. Respecto de las nuevas indicaciones, la primera a analizar es del Presidente de la República y está asignada ahí como 1 bis A. Está referida a lo que son definiciones, particularmente a lo que es la definición del procedimiento concursal. En el proyecto de ley, la letra F, y especialmente el numeral II, reemplazaba la frase de los bienes de la persona deudora por la siguiente: simplificado procedimiento concursal de reorganización. Lo que plantea esta nueva indicación es adecuar el lenguaje para, homologándolo a los objetivos de este proyecto. Y en ese sentido, lo que se modifica es la misma oración, pero reemplazándola por la siguiente: simplificada y procedimiento concursal de reorganización simplificada. Eso es, presidente. ¿Cómo quedaría el texto? El texto hay que añadirlo a lo que es la columna de la izquierda, donde es sobre procedimiento concursal. ¿Qué haría? Cualquiera de los regulados, el procedimiento concursal es cualquiera de los regulados en esta ley, denominados indistintamente procedimiento concursal de reorganización de la empresa deudora, procedimiento concursal de liquidación de la empresa deudora, procedimiento concursal de renegociación de la persona deudora, procedimiento concursal de liquidación, de liquidación simplificada y procedimiento concursal de reorganización simplificada. Así quedaría. Ya, perfecto. Yo creo que podríamos aprobarlo. No sé si es necesario dar la palabra al Ejecutivo, pero que aclara, yo creo, la indicación. Porque economía procesal... Economía, claro. No sé, Pedro, ¿podría tomar la votación? Sí, perfecto. Senadora Loreto Carvajal. No está conectada en este momento. Ya, propongo lo siguiente, que sigamos avanzando en las indicaciones y después las votemos todas juntas. Perfecto. Presidente, y en la misma línea de esta indicación, que es más bien adecuatoria, hay una serie de otras que las voy a anunciar precisamente por economía procesal, y son indicaciones del Ejecutivo que están asignadas con los números 4, 6, 7, 8, 24 y 28, que corresponden a las indicaciones 3 bis B, 4 bis A, 4 bis C, 4 bis D, 22 D y 22 bis C. Están en la misma línea. Ya, ¿podríamos votarlas conjuntamente? Entendiendo que son un tema formal. Ya, entonces, ¿puede recabar la unanimidad? ¿Habría unanimidad para aprobar esta indicación? Sí, presidente. Perfecto.
Oh, presidente. Perfecto. 3-0, Pedro. Entonces aprobamos toda esta indicación. Sigamos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Después seguimos, nos vamos a la página 18 del comparado. Nos vamos al numeral 3, que se refiere a la realización de audiencia de los procedimientos concursales, ya sea telemáticamente o cuando son presenciales en el tribunal. La comisión ya vio unas indicaciones sobre esta materia que fueron aprobadas, pero dado que el Senado abrió un plazo para indicaciones, se entiende reabierto el debate y lo que corresponde a la comisión es pronunciarse sobre las nuevas indicaciones presentadas. En este caso es la indicación 3A, que reemplaza el numeral 3 por el siguiente. Agrégase a continuación del artículo 6 los siguientes artículos 6 bis y 6 ter nuevos. Artículo 6 bis. De la realización telemática de audiencia de los procedimientos concursales de renegociación y juntas de acreedores no celebradas ante el tribunal o en el lugar que éste designe. Las audiencias de los procedimientos concursales de renegociación y las juntas de acreedores que no se celebren en las dependencias del tribunal o en el lugar que éste determine, se podrán realizar por medios telemáticos conforme a la norma de carácter general que dictará al efecto la superintendencia. Es muy parecida a la norma que aprobó la comisión en la oportunidad anterior, que la aprobó con modificación. Y después el artículo 6 ter dice, de las audiencias judiciales y juntas de acreedores celebradas ante el tribunal o el lugar que éste designe en los procedimientos concursales de liquidación y reorganización. Tratándose de audiencias judiciales y juntas de acreedores celebradas ante el tribunal o el lugar que éste designe, las partes podrán comparecer vía remota por videoconferencia, de conformidad a las reglas generales dispuestas para las audiencias telemáticas de las contiendas que se tramitan ante los juzgados de competencia civil. Eso es, presidente. La palabra al Ejecutivo sobre esta indicación. Señor presidente, un gusto en saludarlo y por intermedio suyo saludar a la senadora, a los senadores y todos los presentes. Comentar que lo que se hizo acá básicamente fue una reagrupación de las audiencias de las juntas, separándolo en dos grupos, en 6 bis, aquellas que son extrajudiciales, o sea, aquellas audiencias que son de renegociación administrativas en la superintendencia, y de aquellas juntas de acreedores que no ocurren en tribunales o el lugar que éste designe. ¿Ya? Entonces ahí, por norma de carácter general, la superintendencia va a poder definir los medios telemáticos y conforme al procedimiento que será, ¿ya? Porque son extrajudiciales. Y en el 6 ter se agruparon en contrario, digamos, en complemento, todas las audiencias judiciales y aquellas juntas que ocurren en tribunales o en los lugares que el tribunal designe. ¿Ya? Y ahí obviamente no se va a guiar por norma de carácter general de la superintendencia, sino que por cómo se definan las audiencias de manera telemáticamente que ya ha definido se ha definido en los tribunales. ¿Ya? Entonces, es separar un poco las aguas de aquellas juntas y audiencias que ocurren en sede judicial o en la que ellos designen y aquellas que son más de carácter administrativo en la superintendencia o en procedimientos judiciales, pero que no ocurren en tribunales. Eso, señor presidente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Entonces vamos a proceder a votar la indicación. Pedro, ¿puede tomar la votación? Senadora Carvajal, ¿cómo vota? A favor, secretario. Senador Durana, ¿cómo vota? A favor. Presidente. A favor. Aprobado 3-0. Ahora corresponde ver en la página 19 la indicación 3B del senador Durana y también respecto del mismo numeral una indicación de su excelencia el presidente de la República asignada con el número 3 bis A. Respecto de la indicación del senador Durana, yo aprovecho de preguntarle, senador Durana, por su intermedio, señor presidente, si está bien formulada. Lo que pasa es que el documento que recibió la Secretaría
plantea que elimina la modificación del artículo 9 contenido en el proyecto de ley y lo escribe el texto. Entonces dice, en consecuencia se propone la siguiente redacción para la modificación del artículo 9 y plantea cómo quedaría. Y la Secretaría entendió que la modificación estaría en reemplazar el inciso segundo. No obstante aquello, el nuevo inciso segundo tiene problemas de redacción. Entonces, senador Durán, yo le pediría ayuda en ese sentido como para aclarar el sentido de la indicación. Porque podemos ver ahí... Sí. A ver, la justificación de esa indicación era en relación a la existencia de dos categorías de liquidadores. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tendríamos que ver si es que efectivamente el objetivo es la existencia de dos categorías de liquidadores que atenta contra el principio de igualdad. Ese era básicamente el fundamento y con eso buscar la fórmula de que los liquidadores de categoría B solo podían acceder a procesos de liquidación de menor cuantía y la determinación de quienes pertenecen a una categoría u otra genera un espacio de arbitrariedad administrativa. Entonces, ese es el punto de la indicación. Ahora, el tema es dónde corresponde dentro del proyecto de ley. Sí, reconozco que ahí déjeme consultarle a mi asesor legislativo para ver, porque en esa parte lo vio directamente él. Si lo dejamos pendiente para ver dentro de lo que significa la estructura dentro del proyecto de ley, yo lo veo y lo retomamos más adelante. Gracias, senador. ¿Le parece, presidente, que dejar pendiente este aspecto? Perfecto. Avancemos entonces. Después viene la indicación 3 bis B, está un poco más adelante en el comparado, en página 20 también. Y ahí claro, está referida al artículo 12, menciones de la nómina de veedores. El número 5 modifica el artículo 12 en el siguiente sentido. La indicación nueva es agregar una nueva letra A, pasando la actual letra A a ser letra B y así sucesivamente. Esta letra A intercala en el numeral 3 entre la expresión procedimiento concursal de la organización y en que hubiera intervenido la frase y de reorganización simplificada. Esta es de las primeras indicaciones, presidente, que yo anuncié al comienzo para mostrar que en el fondo van en la misma línea de la primera de las indicaciones que aprobó la comisión. Entiendo que las votamos. Exacto. Entonces avancemos. Ya, perfecto. Cuatro bis C también aprobada. Avancemos. Sí, eso es página 31. 4 bis D también aprobada. Y entonces correspondería ir a la indicación 4 bis E, que está referida al numeral 16, página 38 del comparado. Es una indicación más bien formal. En el número 16, que está referido al artículo 50 de la ley, que es sobre la oportunidad en que el liquidador deberá acompañar al tribunal y a la superintendencia a su cuenta final de administración. El proyecto incorpora un inciso segundo, que comienza con una vez emitida la resolución del tribunal, y la indicación sugiere reemplazar emitida por dictada, que es un lenguaje más jurídico. ¿Podríamos recabar la unanimidad para esta indicación?
La senadora Loreto Carvajal está. Sí, presidente. 3-0. Avancemos, Pedro. Perfecto. Página 58, indicación 7A. Ya, ahí estamos, presidente, está en la pantalla el texto comparado. Esta es una indicación que propone incorporar un número nuevo. En este caso, este número sería el 24 nuevo, según el orden que plantea el Ejecutivo, que después hay que ratificarlo conforme si es que estas indicaciones son acogidas o no por la Comisión, y que está referido al artículo 63, que es el artículo sobre la reposición del pago a acreedores, personas relacionadas. En particular, lo que plantea esta indicación está referido a la parte final de ese mismo artículo, tal cual está subrayado en la columna de la izquierda. Entonces, propone, reemplácese en el artículo 63 la expresión artículos 72 y 73. Tampoco regirá respecto de los créditos que se originen en virtud del artículo 74 en la medida que se autorice por los acreedores que representan más del 50% del pasivo del deudor por la expresión artículos 72 y 74. Esa es la indicación. Para que la explique. Señor presidente, sí, lo que estamos haciendo acá es armonizar este artículo 63 con la propuesta del proyecto de ley en artículo 74. Entonces, lo que hacemos es eliminar también de este texto del 63 el artículo 73, que tiene que ver con la adquisición de crédito de comercio exterior, ¿ya? Porque se considera que está dentro de aquellos créditos que se otorgan por el artículo 74. Y el artículo 74 en el proyecto de ley se modifica porque se baja el quórum de la Junta de Acreedores, de los acreedores, para poder votar por financiamiento superior al 20%, pero también cualquier tipo de financiamiento que venga de personas relacionadas, ¿ya? Y eso para poder fomentar el financiamiento de las empresas en reorganización, que habitualmente puede ser escaso, exiguo, y la idea es poder mantener esta empresa a flote durante la protección financiera concursal, de manera que sea viable también ex post y se pueda cumplir con el acuerdo de reorganización. Entonces, en este artículo venían explícito al final que para la proposición del pago de las acreedores personas relacionadas no regirá lo del artículo 74, y se explicaba nuevamente lo que venía adentro del 74, que era después del artículo del coma, en la medida que se autorice por los acreedores que representen más del 50% del pasivo del deudor. Frase que fue modificada en el proyecto de ley. Entonces, por eso, resumiendo, se elimina el artículo 73, queda solo 72-74, y después de la coma, de donde dice artículo 74, que va subsumido en el artículo 74, se elimina porque ya estaría dentro del artículo 74 y además modificado en el quórum bajando del 50 al 30%. Eso, señor presidente. Gracias. ¿Podríamos recabar la unanimidad para aprobar esta indicación? ¿Quiere que tome la votación, presidente? Sí, tome la votación, por favor. Senadora Carvajal. A favor, presidente. Senador Durana. Por. Presidente. A favor. Unanimidad 3-0. Después avanzamos a la página, seguimos en la página 58. Es la indicación 7B. También se trata de incorporar un número nuevo. Dice la indicación de su excelencia el presidente de la República para agregar el siguiente numeral 25 nuevo, pasando el numeral 25 a ser 27 y así sucesivamente. Numeral 25. Agréguese en el artículo 66
los siguientes incisos tercero y cuarto nuevos. Los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la fecha de la resolución de reorganización, pero que no hubieran verificado oportunamente, y aquellos que no estuvieran contenidos en el certificado del artículo 55, podrán demandar que se cumpla el acuerdo a su favor mientras no se encuentren prescritas las acciones que de él resulten, mediante un procedimiento incidental ante el mismo tribunal que se pronunció sobre el acuerdo. En este procedimiento podrá actuar como parte cualquiera de los acreedores a los que les afecte el acuerdo. Esa es la indicación, presidente. Se ofrece la palabra al Ejecutivo. Señor presidente, lo que pasa es que es importante regular esto, ya que han ocurrido casos en tribunales en los cuales los jueces no le hacen oponible el acuerdo de reorganización a ciertos acreedores que no verificaron, ya porque no alcanzaron, porque los plazos son cortos. Hasta hoy, digamos, son de 8 días, lo estamos aumentando a 15 días. Y esto por no haberse encontrado muchas veces en el listado del auditor externo que dice el artículo 55 de la deuda certificada por este auditor externo, o por lo que yo comentaba, por no haber alcanzado a verificar, ¿ya? Y en general estos procedimientos afectan a todos aquellos acreedores que tenían acreencias con el deudor que se está reorganizando hasta antes del procedimiento, ¿ya? Entonces, hay tribunales que dan a lugar, muchos tribunales que, pasado el plazo de verificación, cuando los acreedores de manera tarde se han enterado de que está el procedimiento de reorganización, intentan verificar y los tribunales le dicen, emiten una resolución que dice no al lugar, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos permitiendo acá es que estos acreedores, habiendo tenido acreencias previas, ya puedan verificar de manera, hoy día sería extemporánea, pero se les permitirá verificar. Por eso los acreedores cuyo crédito sean anteriores, o sea, tienen que seguir cumpliendo las condiciones de admisibilidad para poder verificar el crédito, ¿cierto? No habiendo estado en el certificado o no habiendo alcanzado a verificar, mediante un procedimiento incidental podrán verificar sus créditos, y el segundo inciso que viene a continuación, lo que permite es que cualquier acreedor, ya que haya sido parte del procedimiento, se le permite actuar para que también pueda oponerse en esa verificación, ya objetar los créditos, básicamente. Pero esa es la idea, poder integrar a aquellos acreedores que quedaron de manera extemporánea del proceso de verificación, que es bastante corto, se le dé la posibilidad de que mediante un incidente en tribunales puedan también verificar sus créditos. Se ofrece la palabra. Vamos a recoger la votación entonces. Presidente. Sí, Loreto, adelante. Sí, una pregunta al Ejecutivo, si nos puede recordar por qué razón podría quedar fuera de poder haber usado el tiempo oportuno para verificar esos créditos en tribunales. ¿Cuáles circunstancias son las que salieron que justifican esta indicación? Senadora, responderle, bueno, por intermedio del presidente, efectivamente hay muchas veces acreedores que no son grandes acreedores del deudor, empresas pymes, pequeñas, que no están constantemente verificando los procedimientos nuevos en el boletín concursal. Entonces se enteran muchas veces de manera extemporánea. Por lo tanto, con este procedimiento, más que verificar nuevamente, lo que pueden hacer es que los acuerdos, las cláusulas del acuerdo de reorganización, se les puedan hacer también oponibles y por lo tanto les afecten de buena manera. Ya puedan también ellos pagarse con las nuevas condiciones que se han establecido en el acuerdo, ¿ya? Y no quedar fuera. Pero básicamente eso, senadora, muchas veces, como yo le comentaba, no son grandes acreedores que están bien informados y llegan de manera extemporánea al procedimiento. Ok, gracias. Entonces recogemos la votación. Perfecto. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? A favor, presidente. Senador Durana, ¿cómo vota? A favor. Presidente. A favor. Aprobado 3-0. Ahora avanzamos a la página 61 del comparado, específicamente al numeral 24, que ha pasado a ser 26, disculpen.
Este numeral está referido al artículo 69 sobre interventor y comisión de acreedores. Un poco más adelante, Robert. Lo que pasa es que esta indicación de su excelencia el presidente de la República, asignada ahí con el número 7C, es para agregar al actual numeral 24, que ha pasado a ser 26, la siguiente letra C nueva. Agrégase el siguiente inciso final nuevo. Para efectos de este artículo, el tribunal competente será aquel ante el cual se tramitó el acuerdo. Se ofrece la palabra al Ejecutivo. Señor presidente, lo que pasa es que con el proyecto de ley lo que estamos haciendo es fijar un término del procedimiento de la reorganización que no existía, ¿ya? Que básicamente con el acuerdo, o dado el rechazo, o dado la impugnación, etcétera, el acuerdo va a tener su término formal con la resolución de término que establece la aprobación del acuerdo, ¿ya? Y dado que se establece este término, lo que se hace necesario, digamos, por mantener coherencia regulatoria, es que se diga en explícito que el tribunal competente de ahí en adelante, ya que es terminado el procedimiento, empieza el periodo de cumplimiento, que puede ser de 1 año, 2 años, si es que se prorroga por la comisión, pueda este tribunal que conoció el procedimiento, que resolvió en el procedimiento, pueda también seguir conociendo el procedimiento en la medida que, por ejemplo, el interventor de a conocer el incumplimiento de alguna de las cláusulas de ese acuerdo de reorganización, ¿ya? O que se malogró el mal estado de los negocios. Entonces, es básicamente establecer que de manera formal que terminado el procedimiento, ese tribunal va a seguir siendo competente dentro de ese procedimiento que ahora devino en la etapa de cumplimiento. Eso, señor presidente. Ofrece la palabra. Presidente, yo tengo una consulta para el señor superintendente, porque es conocedor de estas materias, en el sentido de si es que esta norma viene a alterar la actual competencia y organización de los tribunales sobre esta materia. Lo pregunto para efecto de la consulta que se debería o no formular a la Corte Suprema para tal efecto. Señor secretario, por intermedio del presidente, responderle. Lo que siempre ha sucedido, digamos, hoy día, sin tener este artículo, es que efectivamente el tribunal que resolvió sobre el procedimiento de reorganización sigue viendo estas materias también. Lo que hacemos ahora es especificar básicamente en explícito, pero nunca se ha dado que otro tribunal que no haya sido el que resolvió y conoció el procedimiento, siga con aquellos incidentes que se levanten dentro de la etapa de cumplimiento del procedimiento. Yo en lo personal no veo un cambio a lo que usted comenta, señor secretario. Gracias, presidente. Entonces no alteraría las atribuciones de los tribunales. Bueno, con la aclaración anterior vamos a proceder a tomar la votación. Pedro, por favor. Senadora Carvajal. A favor, secretario. Senador Durana. Por. Presidente. Por favor. Aprobado por unanimidad 3-0. Ahora avanzamos a la página 65 del comparado. Indicación 7D. Esta indicación también de su excelencia el presidente de la República lo que propone es reemplazar el actual numeral 28, que ha pasado a ser 30, por el siguiente. Numeral 30. Reemplazas el artículo 74 por el siguiente. Artículo 74. Enajenación de activos y obtención de financiamiento durante la protección financiera concursal. Durante la protección financiera concursal y para el financiamiento de sus operaciones, la empresa deudora podrá enajenar activos cuyo valor no exceda el 20% de su activo contable y podrá contratar préstamos y o llevar a cabo otra clase de operaciones de financiamiento siempre que estos no superen el 20% de su pasivo señalado en la certificación contable referida en el artículo 55,
circunstancia que deberá certificar el veedor. La enajenación, contratación de préstamos u otras operaciones de financiamiento que excedan los montos señalados en el inciso anterior, así como toda operación con personas relacionadas con la empresa deudora, requerirá la autorización si podemos avanzar un poco. Gracias, Robert. Requerirá la autorización de los acreedores que representen más del 30% del pasivo del deudor, excluidos los créditos de las personas relacionadas con el deudor. Los préstamos contratados y las operaciones de financiamiento llevadas a cabo por la empresa deudora en virtud de este artículo no se considerarán en las nóminas de créditos y se pagarán en las fechas convenidas. En caso de dictarse la resolución de liquidación de la empresa deudora, por cualquier causa, los préstamos contratados y demás créditos que se hubieran originado en virtud de otras operaciones de financiamientos que hubieran tenido lugar durante la protección financiera concursal se pagarán con la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil, que son los créditos valistas. Gracias. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo, pero la pregunta es ¿por qué el 30% y no el 50% que está vigente? Sí, señor presidente, lo que pasa es que este artículo ha sido bastante criticado por generar pocos incentivos a justamente que los inversionistas puedan de alguna manera salvar a la empresa, ya, y mantenerla en operación para que sea viable y se aumente la probabilidad de que se llegue a un acuerdo de parte de los acreedores en la propuesta de acuerdo de reorganización. ¿Ya? Si nosotros vemos el capítulo 11, por ejemplo, Estados Unidos, la ley de quiebra, otros países, en ese sentido dan muchas más posibilidades de financiamiento. Entonces, lo que estamos haciendo acá es bajar ese límite del quórum, ya que no se necesita un 50, sino que un poco menos, un 30%, para facilitar también que se pueda superar de parte de los inversionistas financieros que financien más del 20% y también permitir con este quórum un poco disminuido que las personas relacionadas, que habitualmente son las que tienen mayor tendencia a financiar a las empresas relacionadas, coligadas, filiales, etcétera, se les permita también entregar financiamiento. Entonces, por un lado, aumentar la cuota de máximo 20% que hoy día tiene la ley para cualquier tipo de acreedor financiero para inyectar a la empresa, pero también estos potenciales acreedores que son empresas relacionadas. Y ahí, bueno, eso es lo sustancial, señor presidente. Lo demás son básicamente cambios formales de palabras de ventas por enajenación, contratación de préstamos por obtención de financiamiento, etcétera. Así que eso es lo sustancial, señor presidente. Este quórum más bajo no existe riesgo de poner en riesgo los intereses de otros acreedores. Señor presidente, ahí lo que permite esto, ¿cierto?, es, como yo comentaba, mejorar el financiamiento para mantener la empresa viable. Por lo tanto, a los acreedores en general les interesa también que la empresa se mantenga viable, porque si no, frente a una liquidación, ¿ya? Porque si después de estos 90 días que hoy día se están aumentando, los plazos de 30 a 60 días, si al término de esta protección financiera concursal la empresa, por no haber obtenido financiamiento, se vuelve no viable, ¿cierto?, dejan de medro a todos los acreedores. ¿Por qué? Porque en lugar de tener mejores condiciones en un acuerdo de reorganización, se tendría que ir a liquidación. Y hoy día en la liquidación la tasa de recupero es mucho menor que en una reorganización. Según un estudio que nosotros hemos hecho, en la reorganización el recupero ronda el 70%. Y en la liquidación entre un 8 y un 20%, ya dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, en general, yo tendería a pensar, señor presidente, que los acreedores tienen mucho más beneficio que la empresa obtenga este financiamiento. Ahora, el financiamiento que se obtiene dentro de la reorganización no va a tener ventajas en el acuerdo de reorganización. Las ventajas que podría tener es que si se va a liquidación,
va a tener un pago preferencial por el número 4 del artículo 2472. Ya va a estar en la primera clase y no sería balista en ese caso, si es que no hay garantías. Eso, señor presidente. Sería un nuevo acreedor entonces. ¿Perdón, señor presidente? Después dicen mala, pues sería un nuevo acreedor. Claro. ¿Te ofrece la palabra? Entonces recogemos la votación. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? Senadora Carvajal. Presidente, no tenemos quórum. ¿Le parece que... Que lo dejamos pendiente y veamos lo siguiente. Sigamos viéndolo y ¿cierto? votamos. Entonces esa queda pendiente. Ahora correspondería ir a la página 67 del comparado, específicamente el numeral 29, que según las indicaciones del Ejecutivo ha pasado a ser artículo número 31. Este numeral está referido al artículo 77, efectos del retiro del acuerdo. Voy a dar lectura sobre el texto vigente y así se va a explicar sola la indicación. La norma sobre el efecto del retiro del acuerdo dispone lo siguiente. Una vez notificada la propuesta de acuerdo, esta no podrá ser retirada por el deudor, salvo que cuente con el apoyo de acreedores que representen a lo menos 75% del pasivo. La indicación 8A de Su Excelencia el Presidente de la República es para agregar al final lo siguiente. Dice, excluidas las personas relacionadas al deudor. Es decir, que se excluye, dice, salvo que cuente con el apoyo de acreedores que representen a lo menos el 75% del pasivo, excluidas las personas relacionadas con el deudor. Y finalmente se agrega algo que ya viene aprobado en el texto del proyecto. Dice, el apoyo de los acreedores podrá manifestarse de la forma dispuesta en el artículo 80. Eso ya está en el proyecto aprobado por la Cámara y por el Senado en general. Dejámoslo pendiente y lo votamos conjuntamente con el resto. Perfecto. También en la página 67, pero esta vez respecto del número 30, artículo, indicación 8B. Este está referido al numeral 30, recae en el artículo 80, que es sobre el procedimiento de registro de firmas. Esta indicación reemplaza en el actual numeral 30, que ha pasado a ser 32, la letra A por la siguiente. Letra A, reemplázase el inciso primero por el siguiente. Artículo 80. Votación sobre la propuesta de acuerdo. Los acreedores titulares de créditos reconocidos en el procedimiento podrán pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo mediante una presentación al tribunal en que conste su voto. Ese es el tenor de la indicación. Ofrece la palabra. Señor presidente, esto es un cambio formal. Básicamente se dispone explícitamente que los acreedores titulares de crédito, esa es la adición básica, en el sentido de que podrían algún acreedor haber cedido sus títulos de crédito durante el procedimiento. Entonces, es una aclaración básicamente formal, señor presidente. Sigamos avanzando, Pedro, por el tema del quórum. Sí, perfecto. Ahora pasamos a la página 70, indicación 8C. Esto es la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el actual número 32, que ha pasado a ser 34 por el siguiente. Reemplácense los incisos segundo y tercero del artículo 88 por los siguientes. Voy a dar lectura.
Cuando el deudor no presente una nueva propuesta de acuerdo que reúna las condiciones indicadas en el inciso anterior, dentro del plazo antes establecido, y cuando se acoja una impugnación al acuerdo por las causales establecidas en los números 4 y 5 del artículo 85, el tribunal de oficio y sin más trámite ordenará el inicio del procedimiento concursal de liquidación en la misma resolución que acoge la impugnación, debiendo el tribunal previamente requerir a la superintendencia la nominación del liquidador según el artículo 37, acompañando los antecedentes de los 3 principales acreedores de conformidad a la nómina de créditos reconocidos, excluidas las personas relacionadas. Recibido el certificado de nominación, dictará la resolución de liquidación sin más trámite. Desde el referido requerimiento hasta la dictación de resolución de liquidación, el deudor tendrá la calidad de depositario provisional para todos los efectos legales. Cuando se inicia el procedimiento concursal de liquidación por haberse acogido a las causales de impugnación establecidas en los números 4 y 5 del artículo 85, el deudor no podrá presentar nuevamente una propuesta de acuerdo. Eso es la indicación, presidente. ¿Ofrece la palabra? Señor presidente, acá estamos haciendo algunos agregados para aclarar. Primero, intercalar la palabra previamente, ¿ya? Cuando dice, y sin más trámite ordenará el inicio del procedimiento concursal de liquidación en la misma resolución que acoge la impugnación, debiendo el tribunal previamente, o sea, previamente a emitir la resolución de liquidación, deberá previamente requerir a la superintendencia, ¿ya? La nominación del liquidador. Acto seguido también de esta nominación, ya se debe excluir de los 3 principales acreedores las personas relacionadas. Eso es algo habitual que está a lo largo de todo el texto, excluir de los quórum de votación y de la nominación a las personas relacionadas. También, al final de ese inciso, dice, bueno, recibido el certificado de nominación, ¿ya? Porque la superintendencia emite un certificado donde va el liquidador titular y suplente provisional, el tribunal va a dictar la resolución sin más trámite y de ahí, acto seguido, viene algo relevante, que mientras esté el requerimiento ya hasta la dictación de la resolución, el deudor va a tener la calidad de depositario provisional para todos los efectos legales respecto de los bienes que él tiene en su poder y que no han sido puestos a disposición del liquidador, ¿ya? En el intertanto. Entonces, tiene esos deberes este deudor. Y por último, dice, cuando inicie el procedimiento concursal de liquidación, por haberse acogido a las causales de impugnación, a 2 causales de impugnación que son de mayor nivel de efecto negativo, ¿ya? Sobre la masa, etcétera, que son los establecidos en el 4 y 5 del artículo 85, acá se especifica de que solo en ese caso, en esas impugnaciones, por los números 4 y 5 del 85, el deudor no podrá presentar nuevamente una propuesta de acuerdo, porque dentro del procedimiento de liquidación, el deudor siempre tiene la posibilidad de presentar una propuesta de acuerdo de renegociación, ¿ya? Y ahí salirse del procedimiento de liquidación y entrar en una reorganización. Pero en este caso, cuando en el procedimiento original de reorganización fue impugnado el acuerdo por los números 4 y 5 del artículo 85, solo en este caso el deudor no podrá presentar nuevamente una propuesta de acuerdo. Lo que pasa es que en el artículo original no se entendía muy bien, no quedaba muy claro. Entonces quisimos aclarar, señor presidente, que solo respecto de estas causales de impugnación no aplicaba, y sí aplica para aquellos efectos en los cuales, por ejemplo, el deudor no había ingresado una nueva propuesta de acuerdo, o cuando había sido impugnado por los otros numerales 1, 2, 3 y 6. Eso, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Señor presidente. Sí, adelante. ¿Cómo está? Por su intermedio, saludar a todos los senadores y a todos los presentes. Una sola corrección bien formal, cuando habla de que hay que excluir a las personas relacionadas, hay que señalar que es excluir a las personas relacionadas con el deudor, porque el concepto de persona relacionada tiene distintas aplicaciones al interior de la ley, entonces hay que indicar con quién no puede estar relacionado. Y persona relacionada en los demás artículos de la ley está con mayúscula porque es un término definido, entonces solamente una precisión. Dice excluir a las personas relacionadas con el deudor.
Estamos de acuerdo. No sé si Pedro puede marcar, o Robert, este tema en el texto. Ahí habría que agregar. Ahí mismo, sí. Con el deudor. Con minúsculas situaciones relacionadas. No, con mayúscula, porque está definido. Claro, Ah. es un concepto. A propósito de la definición que tienen, ya. Tal cual. Ya, perfecto. ¿Algún otro comentario? No sé si todavía tenemos problema de quórum, Pedro, ¿por qué no ve? Perfecto. Presidente, yo Senadora estoy acá. Carvajal. Sí, Perfecto. entonces, votemos este artículo. ¿Les parece que votemos? Podríamos, lo que pasa es que todo lo anterior ha habido acuerdo. ¿Podríamos Claro. todo lo pendiente? Lo pendiente son las indicaciones 7D, indicación 8A, 8B y 8C. Para votarlas todos con una misma votación. ¿Podemos votarlas todas? ¿Habría acuerdo? Votémoslas todas con la misma votación. Perfecto. Senadora Loreto Carvajal. A favor, presidente. Senador Durana. Por. Presidente. A favor. Entonces, aprobadas por unanimidad 3-0. No sé si el senador Pizarro, porque lo veo conectado, pero parece sin cámara, no sé si está en la sesión. Senador Pizarro, ¿cómo vota? Está sin audio también, presidente. Ah, perfecto, 3-0 con los presentes. Entonces, ¿avanzamos? ¿Sí? Perfecto. Ahora corresponde ocuparse de la indicación 9A. Está referida al artículo 94 de los bienes no esenciales para la continuidad del giro de la empresa deudora. La indicación 9A de su excelencia el presidente de la República es para intercalar el siguiente numeral 35 nuevo, pasando el actual número 33 a ser 36 y así sucesivamente. En este caso, reemplácese en el inciso primero del artículo 94 la expresión 8 por la palabra 15. Ahí está subrayado 8 en el sentido de que en el plazo de 8 días siguientes a la publicación de la resolución de reorganización, el acreedor, etc., la indicación del Ejecutivo amplía ese plazo de 8 días a 15. Presidente. Ya. Se ofrece la palabra al Ejecutivo. Señor presidente, lo que estamos haciendo acá es armonizar con la modificación en el artículo 70, en la cual los acreedores van a tener en lugar de 8 días, 15 días para poder verificar. Entonces, dentro de esos 15 días, también va a poder el acreedor solicitar la declaración de no esencialidad del bien objeto de la garantía, ¿ya? Entonces, estamos igualando plazos para que dentro del mismo plazo de verificación, este acreedor pueda solicitar la declaración de no esencialidad del bien objeto de la garantía y tener un tratamiento especial que se define en ese artículo. Eso, señor presidente. Perfecto. Recoge la votación, por favor, Pedro. Senadora Carvajal. A favor, presidente. Senador Durana. A favor. Senador Pizarro. Presidente. A favor. Aprobado 3-0. La indicación siguiente también incorpora un número nuevo. En este caso, el numeral 36 nuevo. Ahí aparecen para intercalar el siguiente numeral 36 nuevo, pasando el actual 33 a ser 37 y así sucesivamente. 36. Elimínase en la letra A del numeral 3 del artículo 95 la expresión a favor del acuerdo. Se ofrece la palabra al Ejecutivo. Sí. Cabe tener presente que el artículo 95 se refiere a los efectos del acuerdo de reorganización judicial en las obligaciones garantizadas del deudor. Sí, señor presidente, lo que estamos haciendo acá es que el inciso 3A habla de la votación, dice si el respectivo acreedor vota a favor del acuerdo, ¿ya?
y a continuación, ni en las literales siguientes, en ninguno existe la alternativa opuesta, si vota en contra. ¿Ya? Entonces, lo que ha pasado es que los tribunales han estimado que votar en contra del acuerdo por parte del respectivo acreedor caería dentro del literal B. Así lo han hecho en la práctica. Entonces, y el literal B dice que si el respectivo acreedor manifiesta su intención de no votar o no asiste a la Junta, que es muy distinto a votar en contra, dice que no podrá perseguir su crédito, perdón, dice, no votar o no asiste a la Junta de Acreedores llamada a conocer o pronunciarse sobre la propuesta, su crédito no se considerará el pasivo con derecho a voto correspondiente a su clase y podrá cobrarlo por fuera, digamos, del procedimiento. ¿Ya? Entonces, está la tentación de votar en contra, ¿ya? Por el tribunal ser clasificado en este literal B y que pueda cobrar sus garantías por fuera del procedimiento y no le afecte las cláusulas del acuerdo. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es borrar en el literal A, que dice a favor del acuerdo, y sino que el acreedor vota, ¿ya? Independiente de que es a favor o en contra, va a quedar sujeto a los términos y modalidades establecidos en el referido acuerdo. ¿Ya? Entonces, se aclara la norma. Le es oponible a todos los que votan. Así es. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Señor presidente. Sí, adelante. Por su intermedio, estoy de acuerdo con la indicación. La idea es que siempre que uno vota, uno tiene que estar al resultado de esa mayoría, independiente si votó a favor o en contra, y efectivamente ese era un vacío que tenía la ley. Ahora bien, creo que la misma idea debe replicarse en el numeral 4 del artículo 95, que se refiere a las obligaciones garantizadas con cauciones personales, porque el que estamos viendo es el que se refiere a las obligaciones garantizadas con cauciones reales. Entonces, si uno mira un poco más abajo, en el mismo texto legal vigente, en el cuarto se dice, justo ahí, cuando parte la página 75, dice, si el respectivo acreedor vota en su clase o categoría de balista a favor del acuerdo, se sujetará a los términos. Entonces ahí también se debería eliminar la frase a favor del acuerdo, porque la lógica es la misma. Perfecto. Votemos entonces las indicaciones como un todo y incorporando, eliminar también a favor del acuerdo, a favor del acuerdo en la letra A del numeral 4. Pero, o sea, poner en votación la indicación, pero con esta modificación que sugiere el profesor Walden. Se agrega esta. Perfecto. Como parte de la indicación en todo caso. Claro, sería aprobada con modificaciones. Sí. Senadora Carvajal. A favor. Senador José Miguel Durana. A favor. Presidente. A favor. Unanimidad 3-0 con modificaciones. Pasamos entonces a la siguiente, que es la indicación 10A, figura en la página 77 del comparado. Referida al número 33, que incorpora un artículo 96 nuevo. Como ya se hizo presente anteriormente, había una propuesta y que fue acogida por la comisión respecto de este artículo, pero ahora el presidente de la República también propone una nueva indicación y entonces también corresponde pronunciarse sobre ella. El artículo, la indicación 10A es del siguiente tenor. Reemplaza el actual numeral 33, perdón, para reemplazar en el actual numeral 33, que ha pasado a ser 37, la expresión que la resolución que tenga por aprobado el acuerdo de reorganización judicial se encuentre firme y ejecutoriado, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del veedor respecto de, todo está subrayado en el texto aprobado en general, por lo siguiente. Dictada la resolución que aprueba la cuenta final de gestión del procedimiento, la que deberá presentarse de conformidad al artículo 29. Esto dentro de lo que es este artículo que se refiere al término del procedimiento concursal de reorganización. Se ofrece la palabra. Señor presidente, esto es un cambio formal. El texto con la indicación previa dejaba
de la siguiente manera. Decía que se entenderá terminado el procedimiento concursal de reorganización una vez aprobada la cuenta final. ¿Ya? Pero el hito formal que da por aprobada la cuenta final siempre es una resolución que dicta el tribunal, no una aprobación tácita en una junta, ¿cierto? Entonces se reemplaza aprobada por dictada la resolución que aprueba. ¿Ah? Y ahí queda formalmente reconocido el cambio, señor presidente. Se ofrece la palabra. Presidente, lo mío es más bien de carácter reglamentario. La comisión ya se pronunció sobre la indicación anterior y el superintendente dice que con la nueva indicación se queda mejor redactada. Entonces, en el evento en que esta segunda indicación es acogida, también entenderemos acogida la anterior, pero con modificaciones. ¿A cuál se refiere, Pedro? A la número 10, a la que aludió también el superintendente. Ambas tendrán que tener la modificación. Pero en todo caso el texto final... Pregunta para el superintendente. ¿En ambos casos sería dictada la resolución? Sí, señor presidente, dictada la resolución que aprueba. En vez de aprobada. En vez de aprobada. Pregunta. ¿Existe la posibilidad que se dicte la resolución pero la pregunta es por qué, si pudiera explicar bien sobre el tema de que no, en este caso no se encuentre firma y ejecutoriada? Señor presidente, disculpe, no entendí la... Lo que pasa es que, a ver, yo ando sin los anteojos, entonces estoy con problema aquí, pero dice, término del procedimiento concursal de reorganización. Se entenderá terminado el procedimiento concursal de reorganización una vez dictada la resolución que aprueba, ¿no? Así es. Dictada la resolución que aprueba la cuenta final de gestión. Así quedaría, ¿cierto? Sí. Todo lo subrayado se elimina. Esta resolución siempre se tiene que dictar después de que el acuerdo de reorganización judicial se encuentre firme y ejecutoriado, ¿cierto? Esa es mi pregunta. Así es. No es un recuerdo. Perdón. Eso es lo que, como usted dice bien, eso es lo que elimina las indicaciones. Ambas indicaciones eliminan esa parte. Sí, pues se elimina. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si el acuerdo de resolución judicial no se encuentra firme y ejecutoriado? Y se dicta la resolución. Podría ser impugnado la resolución si no está firme y ejecutoriada. Ya, pero ¿por qué lo eliminamos de la ley como requisito entonces? O más bien, ¿dónde la ley establece que ese sea un requisito? Si es que se elimina este artículo. No sé si se entiende la pregunta. Sí, estoy revisando el texto, señor presidente. A mí por eso me gustan más estas indicaciones donde se reemplaza todo el texto, porque ahí uno puede, es más fácil de comparar. Sí. En cambio, cuando solo se cambian palabras, que es la forma más común de legislar, hay que hacer, es como un rompecabezas. Presidente. Perdón, José Miguel. Yo presento una indicación para agregar un inciso final al final del inciso octavo del artículo 281, justamente también en relación a las acciones del liquidador.
tomando en consideración que en esta indicación menciona en su última frase lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del veedor liquidador respecto de la siguiente oración. Entonces, yo quería pedir si esta indicación la podemos ver en conjunto con la indicación que yo presento de agregar al final del inciso octavo del nuevo artículo 281, porque ahí en esta incorporación en este inciso que yo agrego, si el liquidador no ejecuta las medidas señaladas por el tribunal dentro del plazo dispuesto, se tendrá por rechazada la cuenta final en todas sus partes, lo que deberá ser certificado por el tribunal. Y contra esa resolución de la cuenta final procederá un recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto evolutivo. Entonces, a mí me gustaría entender bien la figura de la responsabilidad del liquidador, que creo que de una u otra manera se ve en este inciso que agrego en el artículo 281 y también se está viendo en esta indicación presentada por el Ejecutivo. Solicito verla en conjunto en su determinado momento. Perfecto. ¿Habría acuerdo para hacerlo así? Esa es la indicación 23D. Página 160, Roberto. Perdón, ¿hay condiciones para sesionar mañana a esta misma hora? ¿Tú puedes, José Miguel, mañana o no? Senador Durana puede. ¿Qué página, Pedro? 160. Robert. Un poquito más abajo. Ahí. Sí, ya estamos en la hora, presidente, y este es son indicaciones complejas. O sea, cerca del término de la hora. ¿Cuántas quedan pendientes, perdón, señor secretario? No, vamos en la tercera, el primer tercio. Es Ya. que se presentaron un buen número de nuevas Al indicaciones. final. yo creo que por lo menos 2 o 3 sesiones más. A este ritmo, que ha sido relativamente... Sí, rápido. Ya. Entonces, mira, yo tengo un problema porque tengo que concurrir ahora a un acto protocolar con el comandante jefe de la Armada, la sede del Senado, y se va a reunir con la Comisión de Defensa. Se va a tener que retirar. Y además ya estamos casi en la hora. Sí. Estamos en condiciones de sesionar mañana de 9:30 a 11. María Loreto, ¿tú puedes mañana o no? Sí, me acomodaría, presidente, porque igual tengo otra comisión, pero sí, no hay problema. Ya, Yo no tengo problema, presidente. Habla con Jorge y con Carmen Gloria. Perfecto. Entonces continuamos mañana de 9:30 a 11. Estamos Muy convocados bien. para el mismo proyecto de ley. Perfecto. 9:30, 11 horas mañana. Ya. Gracias. Perfecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Gracias, presidente. Que estén bien. Hasta luego. Buen día.